Hola, ¿cómo estás? Gracias por Hola, aceptar esta invitación. gracias. Como te comentaba, esto hace parte de una cartilla transmedia, la cual vamos a entregar al sector cultural y creativo para manejar como unos conocimientos básicos que creo desde mi experiencia todos y todas debemos empezar como a manejar como para hablar desde el mismo lenguaje y en esa medida podernos fortalecer y trabajar pues en red en cumplimiento de nuestros objetivos y nuestros Ujú. quehaceres diarios. Entonces, en esa medida, y un poco lo que veníamos hablando ahorita que llegué y todo lo que te venía comentando, me gustaría saber inicialmente, desde la sostenibilidad económica, sabemos que es un reto gigante el tema de mantener los procesos, darle continuidad. Acá en Bogotá tenemos el tema de los proyectos, de los estímulos también a nivel nacional. En medida funcionan, pero cuando se acaban los recursos empezamos otra vez de cómo conseguimos el capital, cómo nos apalancamos. ¿Cómo has sabido llevar este tipo de procesos desde lo cultural, desde el tema de la sostenibilidad y para no depender, digamos, 100% como me lo estabas diciendo ahorita, no depender de los proyectos 100%, sino buscar opciones Ujú. alternativas a esta sostenibilidad? Bueno, Diego, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, Como te lo decía también ahorita, para nosotros es muy importante poder visibilizar los procesos gracias a lo que haces desde Tribuna Cultural con todo tu equipo, porque definitivamente una de las cosas que más necesitamos es visibilizar y dejar siempre registro y memoria de todo lo que hacemos. A veces tenemos proyectos muy exitosos, pero fallamos un poco y es parte de lo que justamente hay que empezar como a disciplinarnos en eso y es a dejar memoria escrita y audiovisual de todo lo que hacemos. Y la importancia de la comunicación y los Así procesos es. Ajá, comunicativos. así es porque a veces se pasa por alto, o como que nos limitamos a tomar registros desde nuestro celular y enviamos el informe Y se queda y ahí. qué, ahí se queda. Entonces, gracias porque haces una labor bien bonita, bien interesante. Gracias. Pues bueno, paso a contarte como lo que hacemos desde el Centro Cultural Sicubaira, que es, digamos, nuestro medio para llevar también los procesos de formación artística y cultural. Sicubaira nace hace ya casi 10 años en otro sector de Bogotá, bueno, ni siquiera de Bogotá, nace en el municipio de Soacha a partir justamente de una necesidad sentida de llevar arte y cultura a las zonas más alejadas y a las zonas donde a veces el arte se convierte en algo como muy ajeno, muy lejano, muy difícil de acceder, Ujú. muy costoso. Entonces, y no porque no haya talento, sino porque justamente no hay oportunidades para acceder. Espacios también. Exactamente. Nace entonces en un sector muy alejado en Soacha y desde allí nos vinimos hacia la localidad de Kennedy y venimos pues trabajando ya en diferentes procesos. ¿Cómo nos financiamos? Efectivamente, como bien lo decías, con proyectos, pero también sabemos que es muy difícil solamente sostenernos desde ahí. Bastante. Sabemos que, digamos, no se puede generar un cobro a las personas que vienen a formarse, porque como te digo, buscamos es ser una respuesta, ¿sí? Si bien hay personas que tienen posibilidades de hacer un pago de una mensualidad por un proceso de formación en arte, qué sé yo, unas clases de piano, de técnica vocal, también sabemos que hay personas que definitivamente no Ujú. van a poder hacer un pago. ¿Cómo podemos hacer que esas personas igual tengan la posibilidad de formarse? A través de los proyectos, de las becas y de otras formas justamente de financiamiento. Entonces, lo que hace Sicubaira es eso, mirar de dónde se generan los recursos para poder tener de manera permanente y constante procesos de formación para todas las edades. Eso es básicamente lo que Me hacemos. contabas ahorita que, bueno, el tema de los proyectos, todos estamos formulando, ahorita me decía Roberto que no, a veces me frustra y nos pasa a todos el tema primero la expectativa, luego la ansiedad de saber si uno va a salir favorecido o no, porque muchas veces pone uno todo pues su ilusión, su Sus esmero y sueños. sus sueños en esa respuesta. Ajá. Entonces me decía Roberto, no, ahorita no, y pues tuve esto, lo otro, o sea, los temas que siempre vivimos desde nuestra gestión cultural y nuestros procesos artísticos y demás. Me decías, bueno, estoy haciendo acá, mirando qué cosas para no depender 100% de los proyectos. En esa medida, ¿qué han podido o qué has podido ver o a nivel Centro Cultural Chico Guaira, qué han podido observar, analizar, qué salidas han encontrado frente a este tema para la sostenibilidad y claramente
poderle brindar las garantías a las comunidades para garantizar sus derechos culturales. Ujú. Bueno, ahí me detengo en los derechos culturales justamente porque debería ser un derecho, ¿sí? Y cuando hablamos de derecho hablamos de accesibilidad, ¿sí? Y desafortunadamente el arte y la cultura se han vuelto casi que un privilegio, ¿sí? Formarte en un proceso artístico, ¿cuánto vale una carrera profesional, ¿sí? De música. Sí, no es una Entonces, pública. exactamente. Entonces, realmente se ha vuelto casi que un privilegio cuando debería ser un derecho poder acceder a este tipo de formación. ¿Qué hacemos nosotros? Y hay que decirlo, gran parte de nuestro trabajo es amor al arte, literalmente, ¿sí? Así nos toca. Porque sabemos que no es remunerado, ¿sí? O no es bien remunerado. Yo soy docente de técnica vocal y realmente lo hago porque me gusta, porque me apasiona, porque me encanta ver después a mis alumnos parados en una tarima después de Un que orgullo estaban y así una como, sensación. y después verlos brillar en un escenario, para mí ese es mi pago y esa es mi satisfacción. Pero también sabemos que de eso solamente no se vive y no se sostiene un espacio, ¿sí? Sobre todo cuando también hay que decirlo, funcionamos en un lugar donde hay que también pagar, ¿sí? Servicios, arriendo y una cantidad de cosas que no dan espera. Si bien muchos docentes hacemos las cosas con el corazón porque financiamos por otros lados, también hay personas que no le podemos decir a un profe, por ejemplo, de batucada, donde no somos fuertes en batucada, decir, ven, danos unas clases Claro. pues solo Después ahí como miramos cuando, a ver sí, cómo claro, tú no arreglamos puedes o... hacer eso Claro. porque además el trabajo de la docencia debe ser remunerado también, ¿sí? Porque además cuando tú estudiaste para dar una batucada, también invertiste tiempo, dinero, entonces obviamente todo tiene un costo, ¿sí? Sí. Todo debe ser costeado, entonces a veces es muy complicado. Por eso pues la importancia de financiarnos a través de becas y proyectos. Es donde ahí tenemos que mirar donde se hable todo el portafolio de posibilidades y revisar a qué le podemos apuntar y a qué no, que también es muy importante. ¿Han revisado de pronto, antes de entrar el tema de los proyectos, de pronto ventas de productos, servicios o algo? Pues mira que la historia de Sicubaira es muy chistosa porque hemos intentado bastantes cosas. Cuando iniciamos nuestro proceso, no nos llamábamos centro cultural, sino éramos un taller de artes y oficios. Y entonces, digamos que esa figura y ese nombre nos permitía también hacer muchas otras cosas. Hacíamos talleres, por ejemplo, de luthier, de elaboración de instrumentos, entonces elaborábamos quenas y tamboras con material reciclable, hacíamos como otro tipo de cosas. Y sí, hemos intentado vender productos, entonces hacíamos camisetas, estampábamos, pues somos también muy de la cultura rockera y metalera de esta localidad, hacemos parte también de la mesa de rock de Kennedy, entonces vendíamos pines, camisetas, calcas, todo el merch que se te puede ocurrir, porque claramente es una forma también de financiar estos procesos, pero también pasa mucho que no, pero usted va a cobrar 1.000 pesos por eso, obvio, claro que sí, Y acá porque pasa eso algo que alguien lo no se elaboró. valora, no se valora ese trabajo por parte de algunas comunidades, personas y demás, no, pero eso no vale 10, no vale 20, entonces siempre es como ameritar el trabajo o la mercancía, el Sí. merch y demás. Eso pasa mucho y es desde ahí donde tenemos que cambiar el chip, ¿sí? Porque todo cuesta. Hay que formar públicos, hay que formar una cultura también que apoye, pues, que pague también, porque esto pues también a nosotros nos cuesta y también pues tiene un valor final para poder mantener estos procesos. Entonces, Bueno, entremos a los fondos, becas, subvenciones y demás que tenemos acá como a nivel territorial. ¿Qué fondos conoces? ¿Qué fondos has participado? ¿Qué fondos han salido favorecidas? ¿Qué fondos podríamos recomendar? bueno, nosotros hemos aprendido sobre la experiencia. Yo de base soy trabajadora social y tengo una especialización en gerencia de proyectos. Y uno cree que de pronto, eh, obviamente, claro que sí, no voy a decir que no, la especialización te da muchas herramientas, pero definitivamente la vida y las estrelladas que te pegas es lo que realmente te enseñan. Sí, la experiencia. Y nos ha pasado mucho, ¿sí? Si bien cuando uno entra a revisar un proyecto, cuando entra a revisar si aplicas o no aplicas, también entiendes que por un lado hay que ser muy ético, ¿sí? Y eso sí lo tengo que decir y lo hablo en cualquier otro espacio, nos falta ética en estos procesos.
¿sí? Si tú sabes que fuiste beneficiario y sabes que dentro de, digamos, los requisitos para aplicar o no, si fuiste beneficiario, digamos, del proceso del año o si fuiste ganador el año anterior, ¿sí? Que a veces, digamos, esas son unas de las características y los requisitos, no te puedes volver a presentar y aún así, bajo otra figura jurídica, bajo otro representante legal, vuelves y lo haces. Entonces ahí ya de entrada estás actuando mal, porque le estás quitando la posibilidad a otra organización, a otro proceso de fortalecerse, ¿sí? Sí. Y siento que eso sí es algo que falta mucho, no solamente en el sector cultural, creo que en general falta muchísima ética a la hora de actuar, ¿sí? Entonces, dicho esto, hemos tenido la posibilidad como Centro Cultural Sicoguaira de ser beneficiarios de becas, pues obviamente de todo el portafolio nacional de estímulos. Hemos aplicado a becas como Más Cultura Local en sus diferentes versiones, digamos que o bajo sus diferentes nombres, la Más Cultura Local 2.0, Sí, como es, todas y las es cultura versiones. local. Exactamente, es cultura local, pero como te digo, sobre todo teniendo en cuenta la ética, ¿sí? Mm, por más que tu proyecto sea exitoso y que quisieras darle continuidad, que debería ser, ¿sí? Porque es, digamos que también una de las grandes quejas de los beneficiarios de los proyectos, sí, muy bonito y todo, pero eran 2 meses o eran 3 meses de ejecución y se acabó la beca y se acabó el proceso Se acabó la plata. y se acabó la plata y pues ya, ¿sí? Y nuevamente queda la comunidad y como, bueno, ¿y qué, profe? ¿Cuándo hay proyectos? ¿Cuándo hay clases otra vez? ¿Cuándo no? Pues ahora hay que esperar a que volvamos a ganarnos algo, pero como no nos podemos volver a presentar, entonces como que se pierde todo ese proceso y pues desafortunadamente eso pasa mucho. Principalmente como Centro Cultural Sicoguaira hemos sido beneficiarios de Más Cultura Local, como te digo, en diferentes versiones y partiendo de que si nos podemos volver a presentar lo hacemos y si no, también hay que darle paso a otras organizaciones, sobre todo a las emergentes, ¿no? Para que también se fortalezca. Sí, en nuestro caso también hemos salido favorecidos, que inclusive hemos hecho también Sí, colaboraciones, así hemos es. hecho diferentes cositas, que es importante también trabajar en red, crear comunidad y que pues todo esto permita como cumplir objetivos desde lo que nos proyectamos. Em, claro, las becas, se acaba el dinero, acabas de decir, se acaba el tiempo de ejecución. ¿Cómo no es tan fácil y lo vengo trabajando y lo hemos venido hablando hace mucho tiempo, investigando y demás? Y parte de este capítulo que estamos acá trabajando es como visibilizar un poco también eso, de cómo podemos darle sostenibilidad a estos procesos, a estos proyectos. Eh, pero esa visión, quiero como que contemos un poco desde esa visión tuya, cómo estos proyectos nos pueden catapultar o cómo pueden funcionar en la medida de darle sostenibilidad a los procesos. Ok, nosotros lo que hacemos, y como te digo, la experiencia es la que más nos ha enseñado, la autosostenibilidad se convierte en un reto, ¿sí? Porque como te digo, mientras hay recurso, hay proyecto, pero llegamos al momento en el que termina el recurso, entregas tu informe y la comunidad queda como con ganas de continuar y a veces no podemos dar esa respuesta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Digamos que si bien generar sostenibilidad es muy difícil, hacemos algo que creo que también es muy importante y muy valioso y es que formamos formadores, ¿sí? Tenemos tanto talento, ¿sí? Acá, por ejemplo, en los procesos que hemos desarrollado, chicos con voces increíbles, con habilidades para tocar instrumentos, personas mayores con tanta sabiduría, con tanto para dar, con un entusiasmo y con una vitalidad y una energía envidiables. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos las herramientas. ¿Para qué? Para que si de pronto ahorita no podemos funcionar, sigan ustedes, ¿sí? Un líder de un grupo de persona mayor que pueda decir, profe, mira que ahora como tú nos enseñaste estos pasos básicos de la cumbia, ahora vamos a montar, tú nos enseñaste, no sé, la pollera colorada, ahora nosotros vamos a montar la canción del pescador, de Totó la Momposina, porque ya sabemos los pasos. Háganle, sí, yo los acompaño, pero ustedes solitos también pueden. Es una manera, si bien no de sostenernos económicamente, sí de evitar que los procesos se caigan, se interrumpan o se acaben. Entonces, lo que hacemos es eso, potenciar, identificar habilidades, identificar talentos y a partir de ahí, así estemos o no estemos los profes o los que están dirigiendo el proyecto, sigan ustedes que ustedes también pueden. Y eso me da pie para una pregunta
según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, hay un dato que dice que el 4.8% del PIB a nivel local, o sea, a nivel Bogotá, hace parte o ingresa por parte de este sector, Sí, industrias culturales. Y acabas de expresar un panorama precisamente como nos toca y demás. Conectando un poco así como eso, ¿qué visión das sobre eso precisamente? Tenemos que tú hablas de formación, formar público, formar personas y para lograr esta continuidad. De estas cifras y el sector como tal y como lo tenemos, ¿qué visión puedes dar? ¿Qué opinión puedes dar? Ujú. Pues yo creo que lo principal es entender que como seres humanos somos arte, ¿sí? Respiramos arte, respiramos cultura. Yo no sé qué sería de mi vida sin la música, por ejemplo, ¿sí? No solamente poderla enseñar, sino poderla vivir todo el tiempo, ¿sí? Me encanta asistir a los conciertos, me encanta enseñar, me encanta cantar, me encanta formar. Entonces creo que ese, primero que todo, entender que somos arte, que todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad está relacionado con el arte. Obvio, yo lo pego mucho a la música, pero en general a todo tipo de arte, ¿sí? Al teatro, a las danzas, a las artes visuales, a las artes plásticas. Todo lo que hacemos como seres humanos está ligado al arte, ¿sí? Me encanta lo que dices del tema de que somos arte porque yo creo que ningún ser humano sabe qué haría sin música, que es como el arte más popular, pero hay 7 artes básicas, liberales y las otras artes, bueno, conocen más del tema que yo. Eh, y ahí la importancia, ¿no? Y la pandemia nos mostró precisamente la importancia como de darle, como poder resaltar cada vez más eso. Ahorita venía en el carro, la persona que me trajo me dice, tienes pinta de músico. Y yo, pues no soy músico exactamente, pero trabajo en el tema cultural y pues me dedico como a promocionar y a generar espacios y todo eso. Me iba así porque tiene como pinta, pero bueno, igual está bueno, va como por la misma línea y no sé qué. Y me empieza a decir, me dice porque en la actualidad casi no se ve eso. Ya la gente como que se enfoca en otras cosas, ya no le interesa como estos temas de arte, los temas culturales. Y yo me puse a pensar, claro, entonces me dice, es importante lo que ustedes hacen. Me dice el señor del carro, curiosamente, me dice que tengo pinta Pero mira lo de músico. paradójico, y es que justamente con la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que es tener arte en nuestras vidas, ¿sí? No solamente la música, no solamente, o sea, el arte libera, ¿sí? Cuando, en mi caso me gusta mucho escribir, por ejemplo, y cuando yo escribo yo siento que me libero de muchas cosas, ¿sí? De cosas que a veces uno no dice. Para mí, escribir es completamente terapéutico, ¿sí? Y eso es lo bonito del arte. El arte se vuelve un proceso de sanación también. Y no muchos lo entienden de esa manera. Paradójicamente, cuando empezó la pandemia, el primer sector en cerrar fue el sector cultural. Sí. Todo lo que tenía que ver con el espacio público, con los eventos al aire libre, con las obras de teatro, con los conciertos, claro, porque aglomeraban muchas personas, fue el primer sector en cerrar. Y paradójicamente también fue el último sector en reactivarse, ¿sí? Porque claro, no podíamos estar en espacios, entonces, en espacios, digamos, con muchas personas, y eso fue muy complicado. Aún así, fíjate cómo muchas agrupaciones de todos los géneros musicales, pero hablo por lo menos desde el rock, se las ingeniaron para hacer sus grabaciones desde casa. Sí, Tú grababas tu pedazo, sí. yo grababa el mío, incluso en un ensamble que tuvimos en esa época, que se llamaba Ritmo Almará. Hicimos varias canciones de esa manera. Cada uno grababa desde su casa, su pedazo, obviamente muy complejo, muy complicado, pero lo logramos y pues alcanzamos a hacer unos productos bien interesantes en plena pandemia. Sí, esa parte fue interesante y curiosa y cómo pues nos dinamizamos desde los entornos y desde lo que se nos va presentando, vamos solucionando, eso es importante. Bueno, entremos en materia, en tema de proyectos. ¿Qué crees, más allá de, bueno, tener como los objetivos claros que hace la organización y demás, como temas previos antes de presentarse algún tipo de beca o proyectos? Bueno, devolviéndome un poco al tema ético, creo que lo principal es cuando quieres aplicar a un proyecto, debes revisar las condiciones generales, ¿sí? A veces es lo que da como un poco de, ay, qué pereza, porque a veces suelen ser documentos muy densos. Si tú miras, por ejemplo, para el portafolio nacional de estímulos, te desglosan cada una de las becas, ¿sí? De las pasantías, cada una, digamos,
cada categoría está completamente descrita, ¿sí? Ahí es un poco a veces la pereza que nos da como leer un documento, un PDF de 74 hojas. Yo hace poquito miraba las últimas condiciones y eran 132 hojas y uno dice, bueno, a mucha gente le da, no tenemos la cultura de la lectura, o vamos y leemos específicamente de pronto un pedacito que nos interesa, pero se nos pasan detalles. Entonces creo que lo primero que debemos hacer al momento de pensar en formular un proyecto es revisar si aplicamos o no aplicamos, revisar las condiciones generales y las características de participación. Y esa es nuestra puerta de entrada. Eso nos permite decir, ok, si aplicamos, o definitivamente aquí no podemos aplicar. En términos de población a beneficiar, en términos de, como te digo, si ya fuiste beneficiario o no, si puedes volver o no a participar, en términos de el sector en el que se va a desarrollar. Tú tienes también que hacer un autoanálisis y revisar en qué eres fuerte, ¿sí? Claro. Si es una beca, por ejemplo, que va a favorecer la parte ambiental, y tú sabes que no eres fuerte en lo ambiental, por más que te guste, que te parezca chévere, o que puedas articular con organizaciones ambientales, si no es tu fuerte, pues obviamente tú vas a decir, no, pues por ahí no es, ¿sí? Pero si tu fuerte es, no sé, los medios audiovisuales, tú vas a decir, esto es lo mío. Y a partir de ahí empiezas a revisar si definitivamente sí o no. Ahora, hay condiciones que, digamos, también hay que decirlo, limitan mucho la participación, ¿sí? Como que a veces tú empiezas a leer las condiciones y ves como que a veces, no sé, por ejemplo, si no tienes un número de mínimo 80 personas a beneficiar, entonces no puedes participar, ¿sí? Y esa es una limitante de la participación, Claro. porque la participación es hacer parte de, ¿sí? Entonces, si tú estás diciendo, no, es que para poder participar deben haber mínimo 60 o 70 o 80 personas, y sabes que en tu organización no las vas a tener o no las vas a poder completar, eso ya está siendo un limitante, ¿sí? Y también hay que decirlo, porque pues a veces hay condiciones que uno dice, sí, ¿cómo quieres que logre esto? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, claro. O ahí digamos que lo bueno también y lo importante es definir, como te digo, qué tipo de población vas a abordar. Si definitivamente el enfoque es poblacional, no debes trabajar con población LGTBI o con población de negros, afro, raizales, palenqueros, y sabes que en tu comunidad no lo hay, pues obviamente por ahí no es, ¿sí? Entonces por eso es importante revisar muy bien las características y las condiciones para saber hacia dónde vas a encaminar tu proyecto. Entonces digamos que ahí lo importante es eso, revisar por dónde se puede y por dónde no se puede, principalmente en eso, en cuanto a la población a la que vas a beneficiar y en qué definitivamente eres fuerte y en qué no. Hay algunas becas que incluso alguna vez hablábamos de eso y pudimos participar en otro proyecto, Diego, cuando hicimos el LICAC, de la red de espacios independientes. Sí. Y la red de espacios independientes tiene algo que a mí, son las becas LED, que ¿sí? personalmente, son la ley de espacio público, que es más para eventos, conciertos, por ahí nos metemos más a veces con la mesa de rock, pero la red de espacios independientes, pero como es justamente red de espacios independientes, es muy chévere porque si tú eres fuerte en lo ambiental y yo soy fuerte en lo cultural y allá los compas son fuertes en trabajo con mujeres, y entonces hacemos red y cada uno aporta desde su fortaleza. Eso es lo chévere de la red de espacios independientes, porque te permite, ahora si tú tienes, no sé, un bar, un emprendimiento, entonces también entras y generas el espacio para que ahí se hagan los talleres. Es muy chévere porque justamente un poco lo que nos falta a veces es eso, trabajar en red. Trabajar en red es muy importante, y bueno, yo creo que este tipo de procesos y trabajar en los territorios, fortaleciendo pues lo que cada uno hace, es importante, y en esa medida pues cultivarnos y como trabajar en red. Hacernos más fuertes, así suena frase de cajón, pero unidos somos más fuertes. Y así funciona. Ya entremos como en materia un poco y dar esa información como relevante que un gestor puede como tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de formular, en la medida de lo que estamos hablando de los proyectos. El objetivo es lo más importante, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Bueno, el cómo y eso ya la justificación y demás, pero el objetivo es esa ruta. Entonces, ¿qué detalles debemos tener en cuenta para formular un objetivo general? Ok, pues digamos que lo principal, yo soy muy soñadora y creo que
a veces es lo que le juega a uno en contra, porque cuando eres tan soñador o tan idealista, es difícil aterrizar a la realidad sin que eso te genere un impacto y un choque. ¿Qué hemos aprendido también a partir de la experiencia? Bueno, primero que todos los objetivos deben ser cosas que puedas alcanzar, ¿sí? Porque si bien dicen, no, es que la formulación de un objetivo no vas a llamar más allá de un verbo en infinitivo, ¿sí? No sé, promover, alcanzar, básico, ¿no? fortalecer, claro, pero ¿realmente logras ese objetivo? ¿Sí? Sobre todo cuando, como te digo, el proceso a veces se ve interrumpido por lo que ya hemos hablado. Entonces, cuando tú dices, no, es que voy no sé, promover tal cosa o a fortalecer tal cosa, ¿hasta dónde realmente lograste promover y hasta dónde logras fortalecer? Entonces, creo que hay algo que también es muy importante y que a veces pasamos de largo en los proyectos, que son los indicadores, ¿sí? O sea, que si bien un objetivo es importante y es justamente qué quieres lograr, ¿sí? El indicador se convierte también en esa herramienta que te va a permitir medir hasta dónde ese objetivo realmente se cumplió o no se cumplió. Por más que tú durante la ejecución del proyecto vas haciendo tu evaluación, vas diciendo, bueno, no sé, la participación aumentó, empecé con un grupo de 10 y vamos en 25, o empezamos 25 y ahora me están llegando 8 personas. Entonces ahí es donde el indicador entra también a jugar un papel muy importante. Estás promoviendo, claro que sí, lo estás haciendo, pero a cuántas personas realmente estás impactando, ¿sí? A cuántas personas de manera directa, a cuántas personas de maneras indirectas. Aquí, por ejemplo, nos llegan grupos de persona mayor y pasa algo muy bonito con esta población, y es que él viene y le cuenta al vecino, y ay, mire que estamos aprendiendo unas canciones y estamos bailando y estamos no sé qué, y a los 8 días te llegaron 3, 4 más, ¿sí? Entonces ahí es donde uno realmente dice, ahora sí estoy cumpliendo mi objetivo. ¿Sí? Como te digo, más allá de un verbo en infinitivo, es cómo eso realmente se sostiene, y eso no lo dan los indicadores. Esos indicadores, ¿cómo los podemos tener en cuenta? Claro, van en la medida del proyecto, pero ¿cómo los podemos redactar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta y cómo para alinearlos en ese objetivo y cumplirlos? Los indicadores son justamente lo que nos permiten evidenciar la gestión, ¿sí? Y el resultado. Entonces, hay indicadores de logro, indicadores de gestión e indicadores de resultado. Y eso puede sonar ladrilludo, ¿sí? Pero digamos que eso llevado a la práctica es básicamente hacer una evaluación de cómo inicias, qué quieres alcanzar, y durante el camino ir mirando un poco, digamos, mirando una variable como la participación, ¿sí? Que este día me llegaron 5, este día me llegaron 10, este día, pero también la adherencia que estás logrando, la satisfacción de las personas, las herramientas que los docentes, por ejemplo, usamos para los procesos de formación, el de pronto decir, no, es que definitivamente no se están aprendiendo la letra de una canción, entonces mejor imprimamos y que estén con hojitas. No, pero es que hay personas que no leen. No, entonces es como durante la marcha puedes ir también modificando cosas, porque la experiencia, la población heterogénea, los procesos en sí son cambiantes, ¿sí? Nos habíamos pensado que, no sé, que el evento iba a ser en el parque, no, pero ahora en el parque está pasando tal cosa, nos tocó irnos para el salón, o es decir, durante la marcha también vas aprendiendo muchas cosas, y también es válido no solo equivocarse, sino hacer ajustes durante el proceso. Entonces, cuando generamos indicadores de logro, de gestión y de resultado, como te digo, así de pronto suena ladrilludo, esos indicadores son los que nos van a permitir de alguna manera justificar el por qué estamos haciendo ciertas modificaciones, ¿sí? En últimas, lo que tú quieres es cumplir tu objetivo, ¿sí? No tanto el cómo, porque el cómo es el que puede variar durante la marcha. Luego tenemos que piden, pues, en la medida de la formulación de los proyectos, los objetivos específicos, que es cómo vas a lograr este objetivo general. Normalmente son 3, pero pues uno nos va planteando. ¿Qué podemos o qué detalles podemos agregar sobre estos específicos? Digamos que los objetivos específicos normalmente corresponden a lo metodológico específicamente, ¿sí? Entonces, si tú en la metodología estás planteando, por ejemplo, un proceso de formación, entonces tus objetivos específicos deben ir enfocados a lo que esperas alcanzar en un proceso de formación. Por ejemplo, te voy a hablar de los proyectos que nosotros hemos ejecutado. Dentro de los proyectos de formación en música tenemos un componente vocal, de recuperación de la práctica de la copla, de la trova,
Y entonces decimos, bueno, hay un componente literario también, porque ponemos a las personas a crear la copla, a crear la trova, ¿sí? Ahí estás abordando ya un objetivo específico. Pero además tenemos otro grupo con el que estamos trabajando las percusiones, las tamboras, las congas, la guacharaca, entonces por ahí estamos haciendo otro proceso, ¿sí? Pero también estamos impactando personas en condición de discapacidad, pero también estamos impactando niños, pero también personas mayores. Entonces también queremos generar un encuentro intergeneracional entre niños, personas mayores, jóvenes. ¿Ves cómo cada cosita que va sucediendo se nos va ligando a un objetivo específico? ¿Sí? Casi que es como una amalgama, como una sinergia que nos va a permitir amarrar todo al final. ¿Sí? Entonces, para resumir, tus objetivos específicos deben estar ligados a la metodología que estás implementando. Eso te iba a preguntar y iba como a complementar, o sea que podemos decir que van alineados a la metodología y de ahí los podemos redactar o sacar, alinear, o sea, van muy pegados Exactamente. a la metodología. Exactamente. Y ya en la metodología pues tenemos es el cómo vamos a hacer este proyecto. Digamos que normalmente la formulación de estos proyectos es justificación y metodología. Entonces, ¿cómo hacer el proyecto? ¿Cómo lo voy a hacer? Poder explicar. Y la justificación es el por qué es necesario este proyecto. Exactamente. Okay. Cuando tú te piensas en un proyecto, la justificación, paradójicamente, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero pues la justificación es como tan difícil de hacer, pero tú dices, no, ¿por qué? Es que, o sea, es lo que te decía ahorita, es tu sueño. Es tu sueño plasmado en un formato determinado que te pide determinada organización, sí, con determinados ítems, ¿sí? Pero es tu sueño, ¿por qué lo quieres hacer? Esto no debería tener tantas explicaciones, ¿sí? Porque la gente lo necesita, porque la gente le gusta, ¿sí? Porque tenemos la capacidad instalada en cuanto a talento humano para hacerlo, ¿sí? Entonces, claro, de pronto suena muy fácil porque fluye en cuanto a lo hablado, a lo oral, pero de pronto al sentarte a escribir es lo que a veces nos cuesta un poco. Pero vamos aprendiendo también sobre la marcha. Frente a eso, ¿qué podríamos decir? ¿De pronto tienes algún tip o cómo, qué te funciona a ti o ya que te dedicas al tema educativo, cómo funciona o cómo lo manejas en ese sentido? Creo que es la parte más difícil y empezábamos hablando de eso y es que no dejamos registrado lo que hacemos. O qué pasa también, y creo que es también importante dejarlo dicho, y es que cuando normalmente nos piden nuestros informes, la mayoría de las becas y de los proyectos nos piden informes, no sé, como a mitad del proceso, ¿cierto? Como que a mitad de la ejecución y luego tu informe final, y además amarran el informe final al resto del pago, ¿no? Entonces, no sé, te pagaron el 80%, pero si no entregas el informe final, no sé cómo vas a ejecutar, tú igual ejecutas y cuando entregues el informe, el otro 20%. Esa es la otra, ¿no? Entonces, arreglarse porque le falta la plata, el sí, porcentaje y no saque pida prestado. Exactamente, pero además, no sé, ay no, hay que grabar un video final que recoja toda la experiencia y entonces tienes que decirle al del video, grábame y pues después te pagábamos cuando... Igual en el medio ya nos movemos y ya sabemos cómo es la cosa y uno pues le hace, ¿sí? Aunque está mal ajustar y amarrar a un informe final el resto del recurso cuando pues obviamente lo decíamos ahorita, todo es plata, ¿sí? Y el trabajo de todas las personas que hacen parte de un proceso merece ser recompensado y bien recompensado, bien remunerado. A veces estos proyectos tienen una cosa tan absurda y es que no hay recurso para el talento humano. Entonces te dicen, puedes invertir en insumos, puedes invertir en instrumentos, sí, puedes invertir, y hasta ahí, claro, chévere porque se están fortaleciendo los procesos, pero es que los procesos los hacemos los seres humanos, las personas. Comemos, ¿sí? Necesitamos pagar servicios, arriendo. Y como te digo, todos los saberes cuestan, ¿sí? Todo tiene un valor. Desde tanto la persona que, no sé, nos hace los refrigerios, ¿sí? Si esa persona no los elabora, pues no hay refrigerio, ¿sí? Y ella tiene su conocimiento y tiene sus saberes, entonces, obviamente, digamos que esa formulación y ese amarre a un informe final, definitivamente es algo que sí se debería reevaluar y replantear, por un lado. Por otro lado, desafortunadamente sigue pasando, y es que nos miden es por la asistencia, ¿sí?
tú llenas el listado, eso es el listado, tiene que estar lleno, todos los datos poblacionales, Sí, además unos sí. listados grandísimos que te Con piden un montón de 50.000 cosas, información, sí, correo de electrónico, datos. no sé qué, y viene uno y como le dices a una Preferencia persona mayor, sexual. ¿eres heterosexual o eres correo electrónico? Sí, o Sí, sea, sí, sí, de acuerdo, muy de acuerdo. y así te miden. ¿Sí? Entonces, no hay una medición del verdadero impacto justamente de los indicadores que hablábamos ahorita, sino que si no está listado, es como si no hubieras hecho tu No es taller. hecho nada, ¿Sí? no Y pasó nos nada. pasa muchísimo, a nosotros nos pasa con, y a pesar de que yo soy muy ñoña, es el término y muy estricta con todo el administrativo, y nos enfocamos en el taller y en la clase y todo, ay, no tomamos asistencia. Y ahora, Y ¿sí? pasa, a mí me ha pasado. Obvio, por eso. Entonces, porque lo importante no es para nosotros, que Claro, somos los que sí, estamos sí. ejecutando y que somos los que realmente estamos amando el proceso, pues no estamos pensando en que no, hombre, ni es que y ahí Ujú. fírmeme, y hay personas que no firman, y entonces ahora No, qué y ahora hacemos. que dices eso, lo llevan todo como un tema de evento, o sea, de acción, de hacer algo. Del momento. Sí, entonces Ujú. eso es la lista, claro. Ajá. En algunas formulaciones uno plantea alguna socialización con la comunidad, algún evento con la comunidad, pero digamos algún tipo de proyectos hace, aparte de eso, una grabación, Claro. un tema interno que no necesita un tema de listado, pero ellos en el distrito o desde del tema de los proyectos que acabas de decir, lo entienden de esa manera. Si no hay listado, no existe nada, no Exactamente, existe. exactamente. Y desafortunadamente ese se vuelve, digamos, el elemento con el que te miden, Sí. ¿sí? Entonces hiciste un proceso súper chévere, la comunidad se fue contenta, se lograron muchas cosas, pero no tomaste listado. Ah, entonces no tomaste listado, entonces esa sesión pues es como si no Sí, lo no hubieras existe, no hecho, ha ¿sí? pasado nada. Y entonces, ¿dónde queda la evaluación de todo lo bonito que realmente lograste? No, si no hay listado es como si no hubieras hecho nada. Para eso entonces yo voy y le pido firmas a cualquiera y Sí, digo, a no, cualquier ya, persona y uno sí, llena ahí entonces, cualquier cosa. Y legaliza exactamente, el presupuesto o el exactamente. proyecto y creo que eso no es la idea. Exacto, eso no es la idea. Pero pues desafortunadamente a veces sí pasa mucho en estas becas y en estos, pues que la forma de medir se convierte simplemente en un listado que debe estar completamente diligenciado. Sí pasa mucho también y eso creo que es algo que se debe fortalecer, los acompañamientos en campo que hacen, digamos que las personas que están a cargo y en esos acompañamientos uno muchas veces les dice, ¿sí? Les dice, mira cómo se está desarrollando el taller, en qué momento vamos a tomar el listado, ¿sí? Piensen también en la población con discapacidad, en la población que si tú tienes hipoacusia y no puedes escuchar o no sabes leer y escribir, ¿cómo vas a firmar? Ay, no, pues no sé, a veces ellos ni siquiera Ellos no nos tienen dicen, muchas veces el sí, conocimiento, sino claramente exactamente. pues tienen su trabajo y es entendible y un rol, pero digamos que les falta muchas veces entender los temas territoriales, cómo se manejan. Es como si nos Exactamente. contrataran a nosotros en la institución, podríamos entender un poco eso, pero como no, claro, no es tan fácil que como nosotros estamos en otros procesos, pues que estemos en la institución, pero sí debería. Recién también tuvimos una visita y hemos tenido pues en tantos proyectos que hemos desarrollado y llegan los gestores o los territoriales o los que hacen las visitas y es interesante, uno conoce a un ser humano más, pero digamos que no hace parte como de un apoyo ni de un conocimiento, sino es como pues una labor muy institucional, pero falta mucho más entender Sí, cómo funcionamos. sí, es un tema no solamente de empatía, sino de, pues como dice uno, ponerse las botas e irse a los territorios y dejar de formular desde un Sí, escritorio, ¿sí? Porque definitivamente tú puedes tener muchas ideas en la cabeza, pero lo que te decía ahorita, y en eso me sostengo, a ti lo que te enseña es la experiencia, ¿sí? El estrellarte y en decir, no, esto no se podía hacer de esta manera porque mira lo que está pidiendo la comunidad, mira lo que está pasando, mira lo que, entonces, y pasa en todos los ámbitos, o sea, digamos que hasta formular un presupuesto, ¿sí? Hasta formular un presupuesto cuando crees que tienes todas las herramientas y que la tienes súper clara, llegas a la realidad y así no era, ¿sí? sí, no, y la experiencia es fundamental. Digamos que en Ajá. mi caso es lo que me ha permitido pues conocer personas, conocer cómo funcionan las dinámicas, entender qué es la gestión cultural, porque hoy día, y también lo hablamos en uno de los capítulos, la profesionalización. Y hay que estar re bueno, me encanta, hay Ajá. posgrados en gestión cultural. A mí me encantaría hacerlo, estaría bueno como por sumar, a mí me encanta la academia, pero creo que lo que ya me van a enseñar ahí ya lo conozco por la experiencia. Sí, claro.
Entonces es fundamental la experiencia. Así es. Acabas de hablar de los presupuestos y ese cronograma, así muy rápidamente, en este tipo de proyectos que hemos tenido, acabas de decir también lo de que no podemos tener en cuenta el talento humano, un montón de cosas que no entiendo. No, es que pueden dedicar tanto porcentaje a comprar equipos y esto, y lo que decías, y el talento humano, ¿qué pasa con ese talento humano? ¿Qué podemos tener en cuenta a nivel general como para formular este tipo de presupuestos? Bueno, ahí desafortunadamente debemos otra vez limitarnos a las condiciones, ¿sí? Donde justamente te dicen, puedes invertir hasta, no sé, un 5% o un 10% en talento humano, ¿sí? Como te digo, terrible, pero así funciona la mayoría de las becas, y eso nos limita bastante, ¿sí? Porque si bien la idea es fortalecer a las organizaciones, pues hay que fortalecer y darle valor al trabajo de las personas. Pero si a ti te dicen, no, es que solamente se puede pagar un talento humano, entonces tú dices, entonces, ¿a quién le pago y qué le pago? ¿Sí? Si tú necesitas un montón de personas, digamos en nuestro fuerte, que justamente son los procesos de formación en música y en danza, así, los docentes, pero también las personas que nos graban el material audiovisual, pero también las personas que nos elaboran los refrigerios, pero también quien se sienta a hacer toda la parte administrativa y llena los listados y quien coordina todo el proceso. Una cantidad de personas, Sí, es que hay un ¿sí? montón de Porque hoy te acciones digo, ahí. los procesos no se hacen solos y entonces empiezas tú, bueno, ¿qué hago? ¿A quién le pago? ¿Cómo le pago? Y entonces, ¿cómo le dices a un profe? No, es que imagínate que es para que des unas clases, pero pues no te podemos pagar, o no sé, o pues igual va a haber refrigerio en la sesión, o qué sé yo, y eso me parece terrible, ¿sí? Pero desafortunadamente así están planteados los proyectos y a eso tenemos que ceñirnos. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, entonces invirtamos en, no sé, un buzo, un camibuzo, un hoodie, una gorra, un kit, para que al menos, si bien no te pudimos pagar, digamos, en dinero, sí te podamos dar un kit, sí te puedas llevar una gorrita, un busito, algo que te quede como de recuerdo de que hiciste parte de un proceso, ¿sí? Porque pues desafortunadamente no hay otra manera, ¿sí? Y no es el deber ser, pero es como la forma en la que hemos tratado de equilibrar un poco eso que de pronto no recibes. Pues la jugar para reconocer el trabajo con los que Exactamente. uno formula o necesita para desarrollar el proyecto como Exactamente. tal. Entonces, no sé, te inventas un kit, una tula que contenga, no sé, la agenda, con el logo del proyecto, un MOOC. Bueno, no sé, somos muy como de hacer ese tipo de cosas Y ahí para viene que la quede, creatividad también, que uno exacto, pueda... para que quede al menos como la memoria de que hiciste parte de un Sí, proyecto y eso creo que también es muy valioso, ¿no? Le dan mucho valor. Las personas mayores son, en general, los niños, todos se van muy contentos y con las les diste un cositas, el pocillo, un esfero, detallito, sí, sí, ya ellos eso igual son, funciona. ajá, eso funciona mucho. Es como lo que hacemos. Pero formular un presupuesto también se vuelve complejo porque son cosas que a veces no tenemos en cuenta y también está chévere decirlas. Y nos ha pasado también a partir de la experiencia, por más de que tengamos muchas herramientas, pero también se vuelve un error de la institucionalidad, es que tú formulaste tu proyecto en junio y te lo aprobaron, si te lo aprobaron En y si 3 meses, contaste con todo, te lo aprobaron en 3 meses, en septiembre, 4, no sé, o en enero del otro año, y entonces una carpa que habías cotizado en, no sé, 600.000 pesos, sí, ya ahorita vale esa carpa ya vale 800. 800, y entonces como tu presupuesto decía 600 y entonces dices ahora, ¿de ¿Ahora dónde qué saca hago? los 200? Obviamente uno sabe que tiene que dejar un dinero para imprevistos y todo lo demás, pero aún así es muy complejo porque pues todo sube, ¿sí? Incluso vuelvo a lo mismo, el talento humano, ¿sí? Si tú le habías dicho a un profe, bueno, solamente les vamos a pagar a los profes, que es a los únicos a los que se les puede pagar, y tú les habías dicho, no, te vamos a pagar la clase a 50.000 pesos, pero pues ahora ese profe ya no puede, o ese profe ya se ocupó, ¿sí? En el momento en el que pensamos en ese profe, pues tenía la disponibilidad, ahora el profe se nos fue de gira, y entonces tenemos que decirle a otro profe, y a ese profe ya no le vamos a poder pagar 50.000, que era algo que hablábamos con el profe parcero, que siempre ama el proceso y nos acompaña, entonces nos tocó decirle a otro profe, y el otro profe dice, no, yo una clase menos de 80 no la hago, Claro. entonces Todo cambia a claro, diario. claro, entonces ahí se convierte en una cosa bien compleja de manejar, porque obviamente ese presupuesto de, no sé, 8 millones, 10 millones, 15 millones, lo que sea, se te vuelve una cosa que ya no es de 20 millones, sino de 25, de 30, y entonces, ¿de dónde vas a sacar el resto? Porque entonces tienes que cumplir.
¿sí? Y no le puedes salir a la gente con que no, es que yo te había dicho que no sé, que te pagaba 100 y ahora solo te voy a dar 80, o estos refrigerios que yo los iba a costear en tanto, ahora qué pena, mejor no, o quitémosle el juguito, quitémosle la manzanita, y es terrible que eso pase, pero desafortunadamente es a lo que a veces este tipo de proyectos nos lleva, a inventar sobre la marcha, a decirle a la vecina, hagamos un agua de panelada, hagamos no sé qué, porque nos toca ajustar el recurso para que esto no se nos desborde y no resultemos, en vez de fortalecer nuestra organización, endeudarnos con todo el mundo. Claro. Mari, y finalmente, ya para terminar, el tema de la sistematización. ¿Cómo la podemos hacer en videos mejor? O sea, ¿cómo entiendes y cómo podemos entender esa sistematización para que el conocimiento pues quede y a partir de ahí pues seguir avanzando? Ay, bueno, creo que se termina volviendo una apreciación subjetiva, si me lo preguntas, porque a mí particularmente me encanta escribir y yo sí soy de dejar mucho la memoria escrita, ¿sí? Si bien a veces escribir un informe resulta ladrilludo y resulta tedioso, a mí sí me parece muy importante dejar registro escrito, pero también creo que en este momento, además está como marcando la pauta, es la parte audiovisual. ¿Sí? Porque claro, no es lo mismo que tú escribas, no, la participación estuvo animada, estuvo contenta, se logró el cumplimiento del objetivo, a que tú veas un grupo de personas mayores con sus trajes típicos, bailando, sonriendo, interactuando. Creo que esa magia de lo audiovisual y de poder ver y conectar, pues creo que eso es muy valioso. Pues obviamente se están moviendo mucho las redes sociales, ¿sí? Y creo que tú subes, no sé, una historia, así la historia desaparezca a las 24 horas en cualquier red social, la gente sí entra, sí mira y dice, ay, mira lo que están haciendo allá, no sé qué, nos sirve también como publicidad, nos sirve para visibilizar y pues obviamente, te lo decía ahorita, no tenemos mucho la cultura de leer, ¿sí? No somos muy lectores, sí. Desafortunadamente creo que la literatura es un campo que no a todo el mundo le llama la atención de la misma manera y si tú ves un documento en PDF, ay no, sigamos derecho, pero si ves algo que de pronto te llama la atención en lo visual, de una, ahí te quedas, ¿sí? No por mucho tiempo, ¿no? Porque incluso hablaba hace poquito con un compañero que es community manager de una banda y él me decía, ahorita yo no puedo hacer nada más de 30 segundos porque la gente a mí no me va a ver más de 30 segundos sí, haciendo algo. Sí, porque estamos en una época de inmediatez. Entonces, si te engancha, lo miras, pero tampoco te vas a quedar más de 30 tampoco te vas a quedar ahí. Tú sigues para abajo. Sí, y estamos en el mundo del scroll. Pero sí creo que lo audiovisual es muy importante. De ahí valga la redundancia, la importancia de contar con realizadores audiovisuales en nuestros proyectos, porque lo que te decía ahorita, yo puedo grabar desde mi celular y puedo tomar fotos y todo, pero pues no es lo mismo que alguien que sepa, que... Y hacerlo desde lo estratégico para, como te decías al principio, difundir, comunicar, que es tan importante. Entonces creo que lo importante aquí es dejar memoria de lo que hacemos, que eso no se pierda, que eso no se quede ahí. Y un poco lo que te decía ahorita, también lo tangible, ¿sí? Me quedó esta agenda, me quedó esta camiseta, este sombrero, esto fue de tal día, de tal proyecto. Nosotros hicimos hace como 3 años un proyecto que se llama Tarpuquipay Curax, que es un vocablo ancestral que se llama, o que traduce al español, autoridad mayor que vuelve a sembrar. Y dimos unos mugs muy bonitos, los mugs, y se los dimos a las personas mayores y a los jóvenes, porque era también un encuentro intergeneracional alrededor de la música, la danza y la creación literaria. Y esta es la hora que a veces uno los ve con su pocillito, esta profe se acuerda del proyecto, y yo, claro, y a mí eso me parece muy bonito, ¿sí? Porque así no se acuerden del nombre Tarpuquipay Curax, porque a veces ni nosotros mismos nos acordamos del nombre. Si se acuerdan del profe, del proyecto en el que bailamos, en el que hicimos la copla, y eso a mí me parece muy valioso. ¿Sí? Entonces creo que todo lo tangible, todo lo que podamos tocar y sentir con las manos y con el cuerpo también debe quedar ahí. Importante. Ajá. Bueno, Mari, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Diego, gracias a ti de nuevo por la invitación, por tenerlos en cuenta y por seguir visibilizando estos procesos en la localidad y a nivel nacional e internacional. Y con toda, ahí estamos. Gracias.